La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional CETESI y el Programa de Articulación de Redes Territoriales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ACNUD, impulsando la iniciativa conjunta de medir en todo el país la eficacia de la cooperación a nivel local. Hemos organizado este evento para presentarles a ustedes el informe final de este estudio. Damas y caballeros, Esmeraldas en el gobierno provincial les recibe con los brazos abiertos y les da el más cordial recibimiento. Es nuestro deseo que su estancia en esta tierra de exuberante belleza, rica en recursos y calidad humana, de hombres y mujeres apasionados por la vida, aliente en sus corazones con una mirada optimista del presente y el futuro que estamos construyendo. Procedemos de inmediato a la conformación de la mesa principal del evento de esta mañana. Invitamos de esta manera a la ingeniera Lucía Sosa de Pimentel, prefecta de Esmeraldas. Solicitamos además la presencia del economista Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. De igual manera, al señor Julio Portieles, coordinador nacional de ACNUD. Finalmente, solicitamos que nos acompañe en la mesa el señor Diego Sobrella, representante permanente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Una vez conformada la mesa, invitamos a todos los presentes a que, puestos en pie, demos inicio a esta jornada entonando las notas del himno nacional de la República del Ecuador. La provincia de Esmeraldas, situada en la costa noroccidental del Ecuador, es conocida como la provincia verde por su exuberante vegetación y la esperanza siempre reflejada en su gente. Esta tierra bella de mágicos rincones paradisíacos y con un enorme potencial agrícola, ganadero y forestal, además de ser un puerto donde termina el oleoducto transecuatoriano y se levanta la más grande refinería del país,
Es también la cuna de poetas y cantores populares que nos acoge hoy en su cálida flora, a son de marimba, ununo y guasá. Invitamos a la ingeniera Lucía Sosa de Pimentel, prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Esmeraldas, quien a nombre de este generoso pueblo nos extiende sus palabras de bienvenida. Señores prefectos, titulares de los gobiernos provinciales, señores delegados de prefecturas, señores alcaldes titulares de gobiernos municipales, señores delegados de alcaldías, señores presidentes y delegados de gobiernos parroquiales, señores presidentes y delegados de asociaciones provinciales y cantonales de gobiernos parroquiales, señores embajadores y delegados de gobiernos extranjeros representados en nuestro país y hoy presente en este evento. De manera particular quiero saludar la presencia de la señora embajadora de Canadá, país con el cual no hemos tenido la oportunidad de cooperar, pero que estamos seguros lo lograremos en los próximos días, muestra de lo cual es su presencia en este evento. Señores representantes de organismos internacionales, señor representante y demás funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, funcionarios de instituciones gubernamentales presentes en este evento, de manera particular de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional CETESI, directores ejecutivos y otros funcionarios de organizaciones gremiales presentes, CONGOPE, AME y CONAGOPARE, señores directores departamentales y otros funcionarios del Gobierno Provincial de Esmeraldas, público que nos honra con su presencia. Quisiera una vez más darles una cordial bienvenida. Esmeraldas se siente congratulado por la presencia de todos ustedes. Hay mucha expectativa de lo que venimos generando desde las instituciones. Por ello, una vez más, queremos brindarles un fuerte aplauso a todos ustedes. Generalmente, los discursos de orden se inician con la muy conocida frase: hoy es un día de enorme importancia, y el día de hoy no va a ser la excepción, con la enorme diferencia que al pronunciarlo hoy no es una mera frase de cliché, sino la expresión del sentimiento, por demás placentero, de que hoy para nuestra institución es un día de enorme importancia. Primero, por el tipo de evento que nos reúne. Recibir desde el Programa de las Naciones Unidas en el Ecuador el documento con una muy rica información
del comportamiento de la cooperación internacional en nuestro país, que se traduce en la identificación de la eficacia de la cooperación como un diagnóstico único en el mundo y que con seguridad se convertirá en una acción piloto para otros países del mundo. Segundo, es un día importante para nuestra institución por el nivel de delegación de países extranjeros, amigos que nos acompañan y que dan fe de la credibilidad que ha acumulado esta administración en los últimos 8 años, lo que nos ha permitido recibir la contribución de franceses, alemanes, belgas, estadounidenses de Norteamérica, Unión Europea, con la presencia además de otros gobiernos en la provincia, como españoles, italianos, japoneses, coreanos, entre otros, a quienes aprovechamos la oportunidad para saludarlos, agradecerles la enorme contribución brindada y decirles que nuestras puertas institucionales están abiertas en el marco de la corresponsabilidad, tanto en la gestión como en el financiamiento. Tercero, es un día importante para nuestra institución por la excelente respuesta que se recibió a nuestra invitación de parte de las prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales del país, lo que habla de la confianza que se mantiene en esta prefecta y su administración. Señores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a ustedes tenemos que agradecer por la contribución brindada a través de vuestro programa AR, PNUD, con el cual, además de que logramos articularnos institucionalmente como provincia, logramos construir los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de un alto porcentaje de gobiernos autónomos descentralizados de la provincia. Hemos el día de hoy entregado documentación en los que se plasman las prioridades de cada uno de los sectores y la oportunidad de que nuestros gobiernos autónomos podamos apropiarnos y poder seguir trabajando con la cooperación, logrando de esta manera contar una vez más con la herramienta quizás más importante de la planificación y de la inmediata comunicación con la cooperación internacional. Pero sobre todo hoy debemos agradecerles por visibilizar el comportamiento de la cooperación internacional en nuestro país, documento en el cual constamos con nuestros indicadores como provincia, indicadores que dan fe de todo lo que han hecho el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente en la zona de frontera. Pero ¿por qué no mencionar el apoyo que ha brindado al sector productivo cacaotero a través de nuestro Departamento de Fomento Productivo, el gobierno de Alemania, a través de la GIZ, con todo el apoyo que han brindado en la búsqueda de un ambiente de mejor calidad para nuestra población? A la Unión Europea, quien durante los primeros años de mi administración nos brindaron un enorme apoyo con la implementación de proyectos de mejoramiento ambiental. Al gobierno de Bélgica,
sectores más pobres del país, los quintiles 1 y 2. Y allí tengo que informarles cómo la gente está recobrando su autoestima. Había un alto grado de desnutrición en el sector. Son sectores chachis los que están ahorita participando de estas 400 familias en 19 parcelas en el cantón Eloy Alfaro, y que hoy tienen las condiciones de seguir mejorando su calidad de vida, pero ahora implementando proyectos para llevarles proteínas, para ir con la cría de cerdos, para ir con la cría de patos. Pero lo importante es que en esta parte también la acompañamos con las brigadas de salud. Estamos haciendo una medición constante de ese trabajo, cómo lo encontramos, cómo avanzamos, y lo vamos valorando con las brigadas de salud de manera permanente. Cuando hablamos de estos proyectos productivos, de seguro van a dinamizar la economía de la población más desprotegida, ubicada en los quintiles 1 y 2 de los sectores cacaotero, cocotero, pesquero y turismo comunitario. A los gobiernos de España, Japón e Italia, que han contribuido con proyectos productivos y de servicio a las comunidades con las que han trabajado. Pero no nos podemos olvidar del aporte importante que también nos diera la cooperación española en el canje de deuda Ecuador-España, y que tuvimos la oportunidad de, en un convenio, llevar adelante un proyecto de educación. Tuvimos la oportunidad de ir con $1.200.000, cuya contraparte del gobierno provincial, $400.000. Y aquí dignificamos al sector de educación. Mucho nos falta en educación. Aquí veo compañeros que me dicen: prefecta, ayuda con una aula, prefecta, ayuda con el mobiliario. Y entonces, no teniendo competencias, lo único que hago es pedir apoyos a cooperaciones que nos permitan llegar con educación a los niños de mi provincia y sobre todo el área rural. Es doloroso a veces decir estas cosas, pero como maestra es que vivo ese clamor que me dicen: prefecta, vamos con un plan de batería sanitaria. Por eso entonces es que mi oportunidad de seguir, y voy a seguir presentando proyectos para que ningún niño quede al margen de la educación, que ese niño que hoy se va con su padre a sembrar, hay que quitárselo al padre para que vaya a la escuela y darle esa luz del saber, para que ese niño crezca con la libertad que todos necesitamos y la tenemos. Estamos a punto de firmar un acuerdo de hermandad con una herramienta de acción internacional, por lo que proponemos al programa ARPENUT abrir sus brazos a esta posibilidad de articulación binacional tan importante para esta región. Necesitamos, y es que llevamos adelante trabajos. Nos hemos reunido desde Colombia con las universidades, con organismos desde Colombia, organizaciones sociales.
hecho mesas de trabajo, porque la identidad cultural de Colombia es similar a la nuestra. Manglar Colombia, Manglar Ecuador, estamos en el Pacífico y por ello entonces hemos trabajado proyectos de cacao. ¿Cómo hacer una escuela binacional de pesca? Miren ustedes, estamos más allá y estas son propuestas, están en mesa de trabajo, que lo están pensando trabajar también en ese turismo binacional, en ese recorrido que necesitamos. Hablábamos, tenemos tanta madera, es cortada la madera, lo que cortan quedan pedazos de madera que muy bien podríamos trabajar para elaborar los fósforos que los consumimos en el país y en todos los países. Y entonces, ¿por qué no ir pensando en ese trabajo conjunto? Y de esta manera lo que queremos es buscar fuentes de empleo. Lo que queremos es enseñar a trabajar. No queremos dar pescando, sino que la gente se prepare para toda la vida, se prepare para el trabajo, porque ahora ya no estemos pensando en el paternalismo. Es que ahora no podemos captar recursos internacional porque era lo que hacíamos antes, a buena hora, con CETESI, con la Secretaria Nacional, pudimos coordinar a tal punto que las prioridades se las determine desde los territorios. No puede venir aquí, sí, bienvenido, pero sería bien, y lo importante es que tenemos ya nuestro documento de prioridades en cada uno de los cantones, como también lo tienen las juntas parroquiales. Para finalizar, quiero agradecer el enorme trabajo desplegado por el Programa de las Naciones Unidas para entregarnos este documento, el documento que tiene la provincia de Esmeraldas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lo que tenemos en los cantones. Se hizo todo un trabajo de mesa de articulación que nos permite el debate de cada uno de los sectores, y de ahí nacen entonces las prioridades que están plasmadas en el documento. Este documento para nosotros, diría, es único en el mundo. Y llamar a todos mis compañeros de los gobiernos autónomos, descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales a utilizar este documento como un elemento de análisis de la participación de la cooperación internacional en nuestros territorios y a redoblar los esfuerzos para que nuestra participación en corresponsabilidad con los cooperantes extranjeros sea mayor y mejor, y que siempre ella sea respuesta a la demanda de nuestros territorios. Quiero aprovechar la oportunidad para proponerle a la cooperación internacional, a CETESI, como nuestro interlocutor, con ellos, y al CONGOPE como nuestra organización gremial de apoyo, la realización en los próximos días de una mesa de diálogo. Quisiéramos hacerla, puede ser a finales o puede ser en las primeras semanas de julio. Quisiera que nos apoyen
territorial. De nuestra parte, como institución, seguimos con esa visión. El día de ayer, como fui posesionada como presidenta de la Mancomunidad del Noroeste, tenemos grandes proyectos. Hemos hablado del corredor o sistema vial. Hemos hablado de potenciar la productividad de las 4 provincias, teniendo como escenario que Esmeraldas tiene un puerto comercial, que en vez de estarnos cruzando aquí con Guayaquil, pueda aterrizar todo esto y sacarlo por nuestro puerto. Por ahora está subutilizado. Queremos potenciar el corredor turístico, las maravillas y la riqueza natural que tiene nuestro país. Pero si hacemos un análisis, tenemos todas las bondades de la provincia de Esmeraldas para fortalecer estos objetivos. Estamos y queremos trabajar en la parte energética. Hay proyectos que lo planteo, que lo vamos a discutir, sobre la central hidroeléctrica Río Negro de 34 megas. Lo tiene y lo conoce el gobierno a través de sus ministerios, con el importante recurso hídrico que tenemos Cayapas, Santiago y el Ónsobe. Cuando hablamos de estos proyectos, queremos generar empleo. Además del beneficio de las 4 provincias de la Mancomunidad, Sucumbío, Carchi, Imbabura y Esmeraldas, sería importante y estaríamos aportando también al desarrollo energético. Bueno, son tantas cosas que las tenemos programadas, que son viables y que espero, señores de la cooperación internacional, nos sigan apoyando. Agradecidos, pero queremos avanzar con nuestro pueblo. Queremos desarrollarnos como nos merecemos. Importante riqueza, pero todavía somos provincia extractiva. De aquí depredan los bosques. Toda la madera sale para los contrachapados y está bien que se lo haga. Y nosotros no hemos tenido capacidad, o sea, no porque no tenemos, sino por las inversiones de cómo con nuestros artesanos, que son muchos, que en vez de comprar mueble y barra, un otro sector, en Cuenca, aquí tenemos toda la madera, y madera que ustedes saben, la nativa, como el guayacán, el sándalo bueno, el chanul, tantas maderas que tenemos y que podemos construir. Aquí tenemos un piso brillante, lindo y hermoso, chanul. Pero miren, no tenemos una industria, yo diría. Necesitamos esos implementos para desarrollar Esmeraldas. Queremos nosotros el convenio con los coreanos de intención, una firma de intención. Ellos quieren instalar un parque agroindustrial. Si ellos compran el territorio, nosotros tenemos que ver cómo ponemos las máquinas para hacer la industria de la madera. ¿Cómo queremos ya envasar nuestras frutas? Tenemos de todo para hacer las mermeladas. ¿Cómo ahora queremos que en vez de que el cacao salga en grano o en bruto, como uno le llama, genere
lograr. Porque en esa tarea, cooperación, y gracias por el apoyo que nos da la GIZ, gracias, los belgas, todos estamos apuntalando esas cadenas productivas. Y que el pueblo nos pide, prefecta, ya no más San Lorenzo, ya no más el norte, ¿por qué no Quindé? Y sí queremos apuntalar, ¿por qué? Porque ya no podemos ir con los monocultivos. Palma africana. A 15 años, suelo que no sirve. Y nos van ganando territorio. Entonces ahora tenemos que ver, es que involucrar a nuestra gente. Estamos en una capacitación, no vender la tierra. El programa ARPENUD ofrece un marco de referencia programático y de gestión, cuyo objetivo es fortalecer la articulación entre los diferentes actores y niveles determinantes de los procesos de desarrollo a nivel local, territorial, nacional e internacional. Con este antecedente recibimos al señor Diego Zorrilla, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estimada ingeniera Lucía Sosa, prefecta de la provincia de Esmeraldas, amiga Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, CETECI, señoras y señores representantes de gobiernos autónomos descentralizados aquí presentes, señora Pamela O'Donnell, embajadora de Canadá, mi amigo Pedro Pablo Peña, representante de la FAO, señoras y señores, amigos todos que han venido hoy. Va a ser difícil captar su atención después de un discurso tan comprometido y apasionado como el que nos ha dedicado esta mañana la señora prefecta, a la que quería agradecer de forma muy especial a ella y a todo el pueblo de Esmeraldas el habernos ofrecido como escenario para la presentación de esta publicación que estamos realizando hoy a esta hermosa y verde provincia de Esmeraldas, en las que nos hemos sentido tan bien desde que llegamos hace 2 días. Muchísimas gracias por la calurosa acogida, la maravillosa hospitalidad y la demostración de todos los emprendimientos e iniciativas de desarrollo que se están llevando a cabo desde el gobierno provincial y desde todos los gobiernos descentralizados en la provincia, con el apoyo del gobierno nacional también. Nosotros llevamos trabajando en esta provincia desde el año 2010, fortaleciendo capacidades para el diálogo, la prefecta ha hecho referencia hasta este momento, y para ayudar a la gestión del desarrollo territorial. Y es esto una de las razones por las que el diálogo con la CETECI y con la prefecta decidimos escoger a Esmeraldas como el escenario para hacer esta presentación de este documento que tiene alcance nacional e incluso internacional, esta presentación de este documento de la medición de la eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local Ecuador. Como decía la prefecta, se trata aquí de un documento piloto. Es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo en Ecuador y también que va a tener un impacto, pensamos, a nivel regional y a nivel mundial. Pero déjenme que les explique un poco qué es lo que se esconde detrás de este título, medición de la eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local. Desde hace varios años, los gobiernos nacionales en todo el mundo, así como las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones multilaterales, han debatido y tomado decisiones para hacer más eficaz la cooperación internacional al desarrollo. Esa cooperación internacional que durante años llegaba a un territorio y hacía más o menos, seguía las prioridades que mandaban desde su sede o desde sus organismos de gobierno, se han determinado, ha habido un diálogo entre, como decía, sociedad civil y gobiernos, se han determinado cuáles deberían de ser los principios que rigen ese accionar de la cooperación internacional. Todos ustedes habrán oído hablar de la Declaración de París, a la que se adhirió Ecuador en el año 2009 y que establece 5 principios básicos para la cooperación internacional. El principio de apropiación, armonización, alineación,
gestión por resultados y corresponsabilidad. A esa reflexión se han sumado también los actores locales, a partir del convencimiento de que un elemento clave para lograr la aplicación de los principios de París era que estos fueran aplicados también en el nivel territorial. En el caso del Ecuador, esto adquiere mayor relevancia al combinarse con el proceso de descentralización en marcha, en el cual la gestión de la cooperación internacional ha sido descentralizada y transferida como competencia del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. En un contexto donde los diferentes niveles de gobiernos descentralizados tienen competencia para gestionar la cooperación, pensamos que la planificación juega un rol fundamental en la gestión del desarrollo. La cooperación internacional tiene un papel complementario al de la inversión pública. Y eso es particularmente importante en momentos en los que, como vive ahora el Ecuador, hay unas prioridades claras de desarrollo nacional, reflejadas en un plan nacional de desarrollo, y en estos momentos una fuerte prioridad hacia los temas de los que hacía la referencia la prefecta, de un cambio de la matriz productiva y un mayor valor añadido a los procesos productivos en curso. En el año 2010, el programa ALPEN analizó cuál era el valor añadido de los mecanismos de articulación en términos de alineación, armonización y apropiación. Al evaluar los resultados de ese estudio, tanto la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional como el PNUD compartieron la idea de que sería interesante desarrollar una herramienta que permitiera medir la eficacia de la cooperación, es decir, la aplicación de estos 5 principios a los que hacía referencia en un territorio. De esa idea surgió primero el diseño de una herramienta, su prueba piloto y ajustes, luego la aplicación de esta herramienta en todo el país y ahora este reporte a nivel nacional que, como explicará mi colega Julio Portiles dentro de un momento, refleja los resultados de estudios realizados en 216 de los 221 cantones del país, así como en los 23 gobiernos provinciales del país. Pensamos que este estudio permitirá contar con una herramienta que permita medir tanto la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados para hacer una mejor gestión de la cooperación, como efectivamente el avance y el respeto de estos 5 principios. La aplicación de una herramienta como esta puede ser aprovechada de diversas maneras: en el diseño e implementación de programas y estrategias de desarrollo de capacidades de una manera más efectiva y adaptada a las necesidades reales de los gobiernos autónomos descentralizados. También en el mejoramiento y creación de modelos de gestión de la cooperación internacional a nivel territorial. También debería servir esta herramienta para fortalecer el rol de los gobiernos autónomos descentralizados como gestores del desarrollo territorial y su posicionamiento ante la cooperación internacional. Esperamos que la herramienta contribuya a permitir un seguimiento de la descentralización de la competencia de gestión de la cooperación. La competencia ha sido descentralizada, pero la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados han asumido la competencia varía fuertemente, y esto es lo que muestra el estudio, tanto a nivel de capacidades de esos gobiernos como efectivamente a nivel de aplicación. Y finalmente, el estudio debería permitir obtener un mayor impacto de las acciones de cooperación en los objetivos de desarrollo territorial. Quisiera agradecer la disposición y apertura de los gobiernos provinciales que participaron en el estudio, del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de las Islas Galápagos, de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y de las asociaciones provinciales de gobiernos parroquiales, que han participado y han dedicado tiempo en la realización de este trabajo, así como también el rol fundamental de dirección que han tenido tanto la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, SEMPLADES, como las asociaciones gremiales AME, CONGOPE y CONAGOPALE, para asegurar el éxito de este ejercicio. Este documento es el fruto del trabajo articulado entre todas las instituciones mencionadas, con el acompañamiento dado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mi colega Julio y su equipo, programa ART, y con el apoyo estratégico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, a la que desde aquí agradecemos por todo su apoyo. Estamos convencidos de que para el logro de una más eficaz cooperación al desarrollo, el rol de los gobiernos descentralizados es decisivo en términos del liderazgo que deben asumir en la gestión del desarrollo territorial.
No quisiera finalizar mi intervención sin reiterarles el compromiso del PNUD de seguir apoyando estos procesos y nuevos procesos que puedan surgir. La señora prefecta acaba de referirse a los procesos de articulación binacional y también el proceso de articulación que tiene que tener lugar entre las prefecturas que conforman la Mancomunidad del Norte. Ayer asistimos al acto de transferencia de la presidencia de la Mancomunidad del Norte entre el señor prefecto de Sucumbíos y la señora prefecta de Esmeraldas, y estamos en toda disposición de seguir apoyando estos procesos tan interesantes que están surgiendo desde los territorios. Estamos seguros de que con el compromiso y voluntad de todos los niveles de gobierno se podrá tener un impacto real y positivo en el desarrollo humano ahí donde cuenta, en lo local. Muchas gracias. Vivir la cooperación significa que todos nos comprometamos con el lugar que nos ve crecer. Desde mi lugar de residencia, mi ciudad, provincia, el país y el planeta en su conjunto. Desde cada uno de nuestros ámbitos de acción para construir la realidad que queremos. Una cooperación como intercambio ético, no desde la escasez, sino desde la abundancia que tenemos como seres humanos. Invitamos a la economista Gabriela Rosero, secretaria técnica de la Cooperación Internacional CETESI, quien nos compartirá la visión de la cooperación desde este nuevo enfoque. Es la parte que hay que cuidar porque después... Bueno, buenos días con todos y todas. La prefecta decía que todo discurso empieza por decir la importancia del momento, y yo había empezado a hacer el discurso, así que no, pero realmente es importante. Cada vez que piso Esmeralda, y esto ya es ya más en confianza, cada vez que piso Esmeraldas es algo mágico que me pasa, porque inmediatamente para mí significa dejar a un lado trabajo, dejar a un lado todo y realmente disfrutar la vida, y eso es lo que creo que Esmeraldas ofrece, la posibilidad de disfrutar, de ayer un momento de baile, un momento de música, y eso es Esmeraldas, ese es el esmeraldeño, el de esmeraldeña. Ahora sí estoy por trabajo, entonces ha sido un poco complicado hacer ese cambio de chip, pero claro, estamos en un momento en el cual, a propósito, y digo a propósito de la presentación o socialización de este informe final de la Medición Nacional de la Cooperación a nivel local, no solamente estamos entregando un diagnóstico sobre la situación de los gobiernos autónomos descentralizados con respecto a la gestión de la cooperación, sino que estamos entregando una herramienta de trabajo para que exista un empoderamiento. Lo decía ahora en la rueda de prensa, un empoderamiento por parte de ustedes, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los diferentes niveles de gobiernos locales. ¿Por qué? Porque han hecho ya durante algunos años un esfuerzo por definir las necesidades y los requerimientos que tienen como junta parroquial, como municipalidad, como provincia, y hay que celebrar ese esfuerzo local. Ahora la prefecta decía, hemos hecho un plan territorial, eso lo teníamos hace 10 años, ese esfuerzo de planificación pensada, con visión, concentrarnos, articularnos, dejando a un lado las diferencias que podemos tener. Eso no teníamos en el país de antes, y eso es importante. Y entonces la cooperación, que son los socios, y los vemos como socios, tiene mayores pistas de por dónde puede complementar y no sustituir esos esfuerzos territoriales o nacionales, y eso celebramos. Ahora, en este proceso también entendemos que es necesario fortalecer capacidades, fortalecer talento humano. Por eso existe todo un proceso que se ha aprobado junto con el apoyo de AME, de CONGOPE, de CONAGOPARE, para fortalecer capacidades en este nuevo camino de la gestión descentralizada de la cooperación. Digo, en ese camino no estamos solos. Tenemos que hacer fértil el suelo, pero para eso estamos. Ayer hemos hecho un proceso de capacitación también con funcionarios y funcionarias del gobierno provincial, y así estamos haciendo en algunas provincias. En segundo lugar, y como ya lo ha dicho Diego, también estamos marcando una huella, y es importante que ustedes lo sepan, una huella a nivel internacional.
Somos uno de los primeros países a nivel de América Latina y el Caribe que está mirando lo que pasa en los territorios, porque realmente creemos que la política pública debe ser construida desde una mirada territorial. No podemos hablar de la cooperación, de sus resultados, de su eficiencia, de que no sustituye, de que tal vez se dispersa o no se dispersa, si no miramos lo que sucede en los territorios y realmente creemos en eso. Obviamente hay una coherencia con el objetivo nacional, con nuestros objetivos nacionales, con nuestra visión país. Pero compañeros y compañeras, es importante que siempre veamos esto desde las abundancias, desde lo que sí tenemos. Durante muchos años nos han dicho cuánto nos puede diferenciar, cuántas son las diferencias que podemos tener, políticas, ideológicas, económicas, pero yo creo que es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Trabajar la cooperación significa crear confianza, confianza a nivel nacional, confianza a nivel territorial, pero también confianza a nivel internacional. Y en eso es la construcción de un país, de un objetivo común. Y eso es interesante porque lo tenemos, sabemos que aportamos a un objetivo común desde nosotros como territorios. En tercer lugar, es importante que ustedes sepan que la cooperación está teniendo otro sentido hoy. Somos parte de un sueño de país, de la posibilidad de creer que más allá del dinero, que es importante, lo que realmente importa son las capacidades, los conocimientos ancestrales, las experiencias. Cooperar significa vivir una minga constante donde cada quien aporta lo que mejor tiene. Y a veces no, la plata no lo significa todo, o no es todo. Ahora que antes de entrar, estábamos conociendo sobre algunos proyectos, Jorge Ramiro nos comentaba lo que ellos conocen y cómo desde ese proyecto sobre soberanía alimentaria, sobre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ellos han aportado el conocimiento. Es verdad, ha habido un aporte de la cooperación alemana, de la cooperación belga, pero ha sido para capacitar, para dar la semilla. ¿Cuánto realmente nosotros ya conocemos? Entonces, desde ahí podemos construir otra relación en la cooperación, una cooperación de aprendizaje mutuo, una cooperación en transparencia y en corresponsabilidad. Somos parte de un sueño, de un país que cree en su gente, que ha recuperado su autoestima, y que escuchó a usted decirlo, señora prefecta, su identidad. Hemos recuperado nuestro sentido de pertenencia desde diferentes esfuerzos y diferentes niveles, desde lo que pueden ser nuestras miradas políticas o ideologías. Pero este es nuestro sueño, es el sueño de nuestro presidente Rafael Correa, y es porque yo también estoy aquí y estoy al frente, casi 4 años de una institución que cree que es posible dejar las diferencias y realmente construir un objetivo de país, un objetivo en donde me siento orgullosa de ser ecuatoriana, de ser guayaquileña, pero también de ser esmeraldeña, de ser gobierno nacional, pero también ser un gobierno local. Es interesante porque entonces yo quería comentarles cómo yo conocí a la prefecta Sosa. Yo estaba en mi oficina y de repente tuve la visita de la prefecta, estaba el prefecto Yandún y el prefecto de Imbabura. Y digo, ¿qué pasó? Fue todo. Efectivamente, teníamos un programa de cooperación en aquel entonces que era con un objetivo específico, era fomento productivo a nivel local, pero estaba siendo gestionado a nivel nacional, porque efectivamente en aquel entonces todavía teníamos un modelo nacional de la cooperación, y fue muy interesante porque yo creo que entre las afinidades humanas que tenemos con la señora prefecta y que admiro es un verdadero sentido de servicio público. Creo que es lo que nos une, y además de amar lo que hacemos. Y entonces, teniendo un objetivo país, independientemente de dónde vengamos, efectivamente ese programa estaba a punto de caerse porque no estaba siendo ejecutado desde las prioridades territoriales. Para mí fue un ejercicio de realmente aprender, cuando hablamos de gestión descentralizada, lo que significa un voto de confianza y que sean los gobiernos locales quienes marquen la pauta. Fue todo un proceso, ¿no? Claro está que sí me sorprendí porque venían bastante, pero ¿cómo si no tenemos los recursos? Y así es. Y de esto ya les cuento que son 2 años
y es un excelente programa, ha tenido resultados. Hay algunos de esos que se están exhibiendo ahora acá afuera, de cuando un gobierno local decide, tiene bien claro su visión, tiene bien claro su sur, como decimos nosotros, y hace las cosas que se necesiten hacer. Nosotros estamos a punto de levantar un proceso de construcción de una agenda nacional de cooperación. Es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo, pero, como les digo, haciendo diferencia también con lo que hace el mundo, como ve la cooperación, porque ahora es momento de mirar también las prioridades territoriales y de dar lugar a cada cosa. Y tienen un lugar también los territorios, tienen lugar también estas propuestas binacionales o la misma propuesta de mancomunidad, que ha sido un primer ejercicio de mirar las prioridades de 4 provincias también para la cooperación, que no lo habíamos hecho antes, no teníamos todavía ese tipo de organización. Como Gobierno Nacional tenemos una fuerte apuesta para que la cooperación acompañe verdaderos procesos de talento humano, de especialización de esa cooperación, de innovación, pero sabemos muy claramente que la única manera de generar alternativas de ingresos económicos y desarrollos locales tiene que ver con el aterrizar el cambio en la matriz productiva, el aterrizar el cambio necesario, dar valor agregado a lo productivo, pero también a lo comercial, también a la búsqueda de esos lugares donde se puedan comerciar los productos que nosotros tenemos en nuestro país. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Esta ha sido una oportunidad de agradecer a cada uno de los presentes, a quienes nos acompañan a la mesa directiva, y yo creo, sobre todo, creo que es siempre querer construir, y los invitamos a construir esta agenda nacional, a construir esta apuesta colectiva, sin dejar de visibilizar lo que tienen para aportar los territorios. Muchísimas gracias. El estudio de la eficacia ha sido un ejercicio único en el mundo. Se realizó en todas las provincias del país, con la participación del 98% de los gobiernos municipales y con todas las asociaciones provinciales de gobiernos parroquiales rurales. Además, este estudio fue enriquecido por la participación de 35 actores de la cooperación internacional y 35 actores de la sociedad civil. Los resultados de este estudio, después de meses de intensos de investigación, análisis y reflexión, nos lo compartirá el señor Julio Portieles, coordinador del programa Marco ARPANUC del Ecuador. Bueno, buenos días con todos y con todas, mientras, bueno, ya está funcionando. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Yo les voy a hacer una breve presentación de los resultados de esta medición de la eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local, tomando en cuenta además de que todos recibieron la publicación al entrar al evento y pueden consultarlo. O sea, seguramente es mucho más claro lo que viene en la publicación de lo que yo voy a lograr comunicarles con esta presentación. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este resultado que llegamos en el día de hoy y que no es el final de este camino? O sea, tanto Diego como la prefecta como Gabriela planteaban de que en realidad, o sea, la publicación que se presenta en el día de hoy nos puede servir de base para comenzar un trabajo mucho más interesante, mucho más profundo en el ámbito de descentralización de la gestión de la cooperación y también en lo que es más importante, en lograr que verdaderamente se fortalezca, se refuerce el impacto que tienen las iniciativas de cooperación internacional como complemento de las acciones que realiza el Ecuador, o sea, los gobiernos locales, el gobierno nacional, la sociedad civil
ecuatoriano. Pero este proceso que hoy tenemos un hito importante en el día de hoy, tuvo algunos antecedentes que vale la pena mencionar. Uno fue el proceso consultivo que se desarrolló a nivel global, promovido por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la aplicación de los principios de eficacia de la cooperación a nivel local. Este era un proceso, o sea, toda la gran reflexión a nivel internacional sobre la eficacia de la cooperación, sobre apropiación, alineación, armonización, gestión por resultados y mutua responsabilidad, era un proceso en el que al inicio no estaban incluidos los actores locales. O sea, era un proceso donde había una amplia discusión de gobiernos nacionales, de organismos multilaterales, en un segundo momento también de sociedad civil, pero los actores locales no habían aparecido en esta discusión. Y ya había un reconocimiento bastante explícito de que si esto no se aterrizaba en los territorios, era imposible llegar a término el discurso de la eficacia. O sea, se podía quedar en una serie de decisiones muy estratégicas nacionales, pero si no intervenían los gobiernos locales y si no intervenían todos los actores locales, no solo los gobiernos locales, era muy difícil que se pudiera verdaderamente tener un impacto en términos de eficacia. Entonces, ese proceso consultivo a nivel global, a nivel internacional, sobre el tema de eficacia de la cooperación y cómo aterrizarlo a lo local, fue un proceso que arrojó insumos fundamentales sobre cuál debería ser el rol de las autoridades locales y el rol de los actores públicos y privados a nivel territorial para enriquecer y para lograr verdaderamente la eficacia de la cooperación. Y hay que decir que en esa discusión, que en esa reflexión, fue muy importante que cada vez más se pasó de un discurso de eficacia de la cooperación al desarrollo a un discurso de eficacia del desarrollo en sí mismo, o sea, de la gestión del desarrollo. O sea, no podemos hablar de eficacia de la cooperación al desarrollo, sino de todo un discurso de la eficacia de la gestión del desarrollo y como una pequeña parte de la cooperación como aporte, como complemento a esa gestión del desarrollo. Otro antecedente importante y fundamental para el caso ecuatoriano es la descentralización de la competencia de gestión de la cooperación internacional, que tuvo un momento fundamental, no el fin del proceso, sino tal vez el comienzo de ese proceso, con la resolución número 9 del Consejo Nacional de Competencia del año 2011. Por otro lado, era fundamental porque si no, no hubiera valido la pena este esfuerzo, un interés de los gobiernos autónomos descentralizados, de los gremios, de AME, de CONGOPE, de CONAGOPARE y de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional en medir la eficacia de la cooperación. El Ecuador, liderado por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, había tenido un ejercicio muy interesante de responder una encuesta sobre eficacia de la cooperación, pero que contenía el nivel nacional de la eficacia. O sea, cómo se reflejaban todos estos parámetros en el nivel nacional. Pero la CTESI entendía de que era interesante pasar de esta encuesta, de estas respuestas que eran globales, que eran nacionales, a una realidad territorial. Y a discutir esto, cómo se daba en cada territorio y poder también ver las diferencias que había en cada territorio, porque bajo una fotografía nacional se escondían diferencias y una diversidad muy grande entre los diferentes territorios. Entonces, con todos estos antecedentes, esta herramienta fue construida y validada a finales del 2011. En su validación fue muy interesante porque se hizo un ejercicio práctico de aplicación que permitió ajustar, modificar la herramienta, cambiar incluso la propia estructura de la herramienta y enriquecerla también con una serie de elementos que le han dado un valor añadido muy importante. Pongo, por solo poner un ejemplo, cómo se le agregó todo el enfoque de equidad de género, o sea, dentro de la gestión de la cooperación. Ahí tuvimos un apoyo muy importante de ONU Mujeres, de la Agencia de las Naciones Unidas que se ocupa del empoderamiento de las mujeres, que nos apoyó de una manera significativa en incorporarle todo el enfoque de equidad de género a esta herramienta. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta medición y de la que ustedes tienen los resultados en la publicación que se les ha entregado? Bueno, hay un objetivo inicial que tiene que ver con ese proceso de descentralización de la competencia de gestión de la cooperación, que responde a medir cuáles son las capacidades institucionales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para ejercer esta competencia y por lo tanto para ser más efectivos al aplicar los principios de eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local. Y para esto hay una ficha específica dentro de la herramienta, la primera ficha que se aplica, que responde a tener esa fotografía general sobre capacidades institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados. Una segunda ficha responde al objetivo de medir el cumplimiento de los principios de eficacia de la cooperación en un territorio.
Y aquí es muy importante recalcar en el sentido territorial de esa medición de los principios de eficacia. O sea, los principios de eficacia no se están midiendo, y así deben leer los datos que tienen en la publicación, no se están midiendo en un gobierno autónomo descentralizado en particular, sino en un territorio en general. Cuando hablamos de los resultados de Esmeraldas, o de los resultados de Carchi, o de Loja, tiene que ver con el territorio. Ahí están contenidos los resultados de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados que actúan en ese territorio, también de la aplicación a actores de la cooperación internacional que actúan en ese territorio y de actores de la sociedad civil que actúan en ese territorio. Es decir, no estamos midiendo cuán eficaz es una institución en particular en aplicar esos principios, sino cómo se cumplen esos principios de eficacia en un territorio en general. Por supuesto, esa medición depende de las capacidades de los diferentes actores que se le ha aplicado la herramienta en ese territorio, en primer lugar de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también en cómo ellos han incorporado en sus mecanismos de gestión, no solo de la cooperación, sino de planificación, de finanzas públicas, o sea, en toda la diversidad de las dimensiones que tiene la gestión territorial, cómo han incorporado esos principios de eficacia. Y como ya les comentaba, se le agregó un tercer objetivo que ha enriquecido mucho la herramienta y que se puede leer tanto en los resultados de cada principio como de manera independiente del enfoque de equidad de género en la gestión de la cooperación. O sea, si la equidad de género, si la gestión de la cooperación es sensible a la equidad de género o no. O sea, gestionamos cooperación pero no tomamos en cuenta las diferencias y la necesidad de empoderamiento de las mujeres en particular. Esta aplicación nacional, como ya adelantaban algunos colegas, se realizó entre octubre del 2012 y enero del 2013. Un equipo técnico trabajó en todo el país con un apoyo muy fuerte de AME, con GOPE, con ACOPARE, de la CETESI y de las centrales, y se logró aplicar la herramienta al 100% de los gobiernos provinciales y al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, al 98% de los GAC municipales, al 100% de las asociaciones provinciales de gobiernos parroquiales rurales, y de la cooperación que estaba planificado aplicarle, así como de la sociedad civil, se logró aplicarle el 73%. Es decir, teníamos pensado tener una muestra en cada provincia de al menos 2 representantes de cooperación y 2 de sociedad civil, y no se logró su totalidad, se logró en más de un 70%, pero al menos en cada uno de los territorios se logró aplicar una muestra de cooperación y una muestra de sociedad civil. ¿Cuáles son los resultados fundamentales? Yo voy a detenerme solamente en 2 partes de los resultados. Ustedes tienen toda la documentación disponible para consultar, y ya adelanto de que además la documentación específica de cada provincia, de cada gobierno autónomo descentralizado, también está disponible para ser enviado a todo el que lo solicite vía los gremios de gobierno autónomo descentralizado que cuentan con toda esta información, vía la CETESI o directamente desde el programa ARPENUD. Estamos en la mejor disponibilidad de enviarle a cada gobierno autónomo descentralizado su información específica. Esto es el resumen general de toda la información. En cuanto a capacidades institucionales, vemos los resultados en esta gráfica. Se midieron varias dimensiones de las capacidades institucionales, una vinculada con si se contaba con una instancia institucional dentro del GAT para la gestión de la cooperación, sea una unidad de gestión, sea una dirección, sea un departamento o sea un técnico al menos dedicado al tema, si había estrategias, lineamientos, o sea, había una guía de política pública local para la gestión de la cooperación internacional y para la relación con la cooperación internacional, si había información sobre la cooperación. Ahí se vio el tema de inventario de actores de cooperación, de programas y proyectos, del aporte de la cooperación internacional al presupuesto del GAT, y en general se había una capacidad institucional ya para la implementación de recursos de la cooperación. Hay que decir que el máximo posible de puntos en estas dimensiones de capacidad institucional era 20 puntos. O sea, vemos que en general los resultados en cada una de las provincias, o sea, hay muy pocas provincias, de hecho solo 2 del país, que sobrepasan la mitad de los puntos posibles, o sea, que sobrepasan los 10 puntos. El resto de las provincias del país están por debajo de la mitad de los puntos posibles, lo cual, o sea, permite proponer, o sea, que indudablemente uno de los esfuerzos mayores que hay que hacer para que se pueda ejercer verdaderamente la competencia de gestión descentralizada de la cooperación
es fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, no podemos pretender, o sea, que haya una gestión efectiva de la cooperación internacional si no se hace un proceso muy profundo de fortalecimiento institucional. Yo creo que en este sentido es muy importante la reciente aprobación por el Consejo Nacional de Competencia de un plan de fortalecimiento institucional dirigido a todos los niveles de gobierno autónomo descentralizado para fortalecer el ejercicio de esta competencia y esa capacidad. Después, al final, vamos a ver algunas conclusiones que tienen que ver con esto. En este mapa se refleja, o sea, el color más oscuro significa una mayor capacidad institucional en ese territorio, el color más claro, mientras más claro, o sea, menores valores de capacidades institucionales del hogar para el ejercicio de la competencia. Vemos afortunadamente, digamos, que en la zona norte del país, que es una zona donde hay un peso importante del flujo de cooperación, los niveles de capacidad están entre los más altos del país también. O sea, están o intermedio o entre los más altos del país, pero de todas formas, haciendo una lectura verdaderamente objetiva, sabemos que los resultados en general son bajos en cuanto a capacidad institucional. Aquí hay que decir, o sea, y lo reitero, que al leer estos datos no están tomando el valor de un solo gobierno autónomo, sino el de todos los gobiernos autónomos del territorio, y por tanto, por poner un ejemplo, sabemos que por lo general los gobiernos provinciales o los municipios más grandes tienen capacidades institucionales relativamente fuertes para la gestión de la cooperación, pero hay un número muy importante de municipios, sobre todo los municipios pequeños y los gobiernos parroquiales rurales, que no cuentan con capacidades institucionales para ejercer esta competencia. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque si no, o sea, el proceso de descentralización se queda solo en una voluntad o en una formalidad. O sea, después de la medición de las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación, o sea, se midió cada uno de los principios. Yo voy a pasar muy rápido por cada uno de los principios, solamente comentando las dimensiones fundamentales que se midieron, y al final hacemos un comentario general o conclusiones generales sobre esta medición de la eficacia. Bueno, el principio de apropiación, lo vamos a ver al final, es el principio que mejores resultados ha tenido en todo el país. En general los resultados casi todos los territorios están por encima de la media en cuanto a apropiación. Apropiación se medía el liderazgo de los gobiernos autónomos descentralizados en términos de planificación y en términos de gestión del territorio, y dentro de eso gestión de la cooperación. Ahí vemos que lo que más aportó a que este principio saliera con una muy buena calificación es el liderazgo en términos de planificación. Hay que también leer finamente que el liderazgo en términos de gestión del territorio fue un poco más bajo. Entonces todavía vemos que sí se ha fortalecido mucho la planificación, pero que hay que conectar toda esa planificación con la gestión real, con el presupuesto real, porque si planificación, presupuesto y gestión real de los recursos no están conectados, al final vamos a tener en cierta medida una formación no deseable de cómo se ejerce ese liderazgo, pero vemos que aquí tenemos resultados en general muy buenos, o sea, en este principio. En el caso de alineación, o sea, los resultados son menores, pero digamos hay un grupo importante de provincias que están por encima de la media de estos resultados. En alineación se medían 5 subíndices que tenían que ver sobre todo cómo la cooperación internacional utilizaba los sistemas de los gobiernos autónomos descentralizados, utilizaba los sistemas no solo en el sentido de alinearse a la planificación, que es el primer paso, sino alinearse a los sistemas de gestión pública, o sea, de gestión financiera, o sea, que la cooperación, en vez de generar unidades de gestión particulares, utilizar las unidades de gestión que tienen los gobiernos autónomos descentralizados ya creadas, es decir, que no se generaran estructuras paralelas a las que ya tienen los gobiernos autónomos descentralizados creadas en el territorio. Allí se midieron estos 5 subíndices. Estos fueron los resultados de este trabajo, que, como decía, tienen en general valores medios, con algunas contadas provincias que tienen valores altos dentro de la alineación. El tercer principio que se midió fue el de armonización. El de armonización tiene que ver más con una armonización interna entre la cooperación, es decir, que la cooperación internacional unifique procedimientos, esquemas, utilice los mismos diagnósticos, las mismas
haga evaluaciones conjuntas, es decir, ser más eficaces también en el sentido interno de la cooperación, de que no llegue a un territorio una cooperación pidiendo un diagnóstico que ya pidió otra, o haciendo un diagnóstico que ya hizo otra cooperación, o que quiera una cooperación evaluar algo que tal vez ya otra cooperación evaluó, etc. En este principio los resultados son ligeramente más bajos que el de alineación, pero también tienen en general valores medios, con también algunas provincias, entre ellas varias de la frontera norte del país, con los valores más altos. El cuarto principio que se midió fue el de gestión orientada a resultados. Vamos a ver al final de la presentación que este fue el principio que menores valores tuvo. O sea, gestión orientada a resultados, solo muy pocas provincias pasaron el valor medio en esta medición. Y eso tiene que ver con todo, o sea, sobre todo con el hecho de la desconexión que hay entre la medición del impacto de la cooperación con el impacto sobre los resultados que están contenidos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. O sea, pongo un ejemplo concreto. O sea, en la mayor parte de los territorios se evalúa los resultados de la cooperación de acuerdo a los resultados que están previstos en el proyecto específico, pero no se conecta esto con el impacto en términos de desarrollo dentro del territorio. Entonces, tenemos por un lado objetivos muy claros en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que han definido los gobiernos autónomos descentralizados, pero después, cuando estamos dándole seguimiento o formulando o evaluando un proyecto específico de cooperación, no conectamos los resultados de esto con los resultados que tenemos previstos en nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta carencia, digamos, esta falta de cultura, de costumbre de evaluar estas dos cosas conjuntamente y de ver el impacto de la cooperación no en términos del proyecto, porque eso tiene sentido solo desde el punto de vista administrativo para la propia cooperación, sino en términos de los resultados de desarrollo del territorio, es algo que afectó mucho los valores de este principio de eficacia. En el caso de mutua responsabilidad, es el que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia. Los resultados son medios también, o sea, la mayor parte de los territorios están en valores medios. Algunos territorios tienen valores altos en la mutua responsabilidad, y aquí el principal déficit que se vio en la medición es que si hay rendición de cuentas, tanto los GAC como la cooperación rinden cuentas, pero lo que falla es el aspecto de la mutua responsabilidad, o sea, de rendir cuentas de manera conjunta. O sea, es que esta rendición de cuentas a la sociedad, tanto a la sociedad hay que decir, tanto dentro del país como en el lugar de origen de esta cooperación, sea de manera conjunta, entre los dos socios, entre los dos aliados para el desarrollo. O sea, en los informes de rendición de cuentas de los GAC está incluido los aportes de la cooperación y las autoridades rinden cuentas sobre estos aportes. La cooperación por su lado rinde cuentas, pero debería haber una rendición de cuentas conjunta, o sea, debería ser mutua esa transparencia, esa responsabilidad. Y también hay que decir que aquí se vio que en muchas ocasiones la información con la que cuentan los GAC sobre la cooperación que está actuando en su territorio es parcial. O sea, solamente los GAC cuentan con información de la cooperación que ellos están implementando, o sea, con la que ellos tienen algún tipo de convenio. Pero por poner un ejemplo, el GAC provincial de Esmeralda, sería importante que cuente con información de toda la cooperación que hay en el territorio de Esmeralda, de la provincia, independientemente si lo está implementando o no. O sea, si lo está implementando una organización no gubernamental, o si lo está implementando un ministerio, si lo está implementando una agencia de cooperación directamente. De todas formas, el GAC, como principal gestor del desarrollo de la provincia, tiene que contar con información de lo que se está haciendo en su territorio, de lo que se está implementando en su territorio. Entonces, esto es algo que afecta la eficacia y que hay que dar un salto en esto, tanto por parte de los propios GAC como por parte de los actores de cooperación, que tienen que estar conscientes que al menos el acto de rendir cuentas de esa información a los GAC es básico, digamos, es elemental. O sea, cuando unimos los 5 principios de eficacia, los 5 principios que ya hemos mencionado: apropiación, alineación, armonización, gestión por resultados y mutua responsabilidad, estos son los resultados que nos quedan de cómo está la eficacia de la cooperación en cada uno de nuestros territorios.
y al corregir esos resultados de acuerdo al nivel de representatividad que hubo en la aplicación de la herramienta, es decir, del porcentaje de GAT y de actores de ese territorio que tuvieron capacidad para responder toda la herramienta, estos son los resultados que quedan en el país. O sea, vemos, como decía, se repite, o sea, muy pocos territorios que pasan por encima del 50% en cuanto a la máxima calificación que se podía tener, después un grupo de territorios importante que está, digamos, en rangos medios, y después un grupo de territorios de provincias del país que se encuentran en rangos bajos de la eficacia de la cooperación. O sea, esto es la misma información pero planteada en un mapa. Siempre el color más oscuro son los valores más altos de eficacia, o sea, de cumplimiento de los principios de eficacia de la cooperación, y los colores más claros son los valores más bajos. Este es el comportamiento a nivel nacional, o sea, el promedio de las 24 provincias del país. Y aquí, como decía, o sea, se ve que el resultado más alto es el principio de apropiación. Esto es muy importante porque, digamos, el liderazgo, o sea, el liderazgo de parte de los gobiernos autónomos centralizados se está ejerciendo, tanto a nivel de planificación como a nivel de gestión, pero después tenemos tres principios que tienen resultados medios, o sea, alineación, mutua responsabilidad y armonización, y después un principio, como decía, tiene resultados verdaderamente bajos, que es el de gestión orientada a resultados. Cuando teníamos una primera discusión, una primera reflexión de este informe, donde participó también las Semplades comentaba este principio de gestión orientada a resultados y cómo esto, digamos, trasciende el tema de gestión de la cooperación por sí mismo, porque esto tiene que ver con un fortalecimiento que es necesario también al propio Sistema Nacional de Planificación y a la relación entre el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema de Inversión Pública, porque al final la mayor parte de la cooperación internacional entra también como parte de ese sistema de inversión pública. Entonces tenemos que lograr relacionar más planes con presupuestos y evaluación de los resultados de esos proyectos con los resultados de desarrollo que hemos previsto en nuestra planificación. Algunas conclusiones que quisiera resaltar. Bueno, yo creo que una conclusión importante es que en general el marco legal y la política del país favorece el cumplimiento de estos principios de eficacia de la cooperación al desarrollo. Hay que potenciar, hay que aprovechar más ese marco legal y esas políticas del país, pero en general esto es favorecedor del cumplimiento de los principios de eficacia de la cooperación. La implementación del Sistema Nacional de Planificación es un hecho que ha contribuido directamente a que el principio de apropiación tenga resultados altos, porque todos los gobiernos autónomos descentralizados cuentan con su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, lo cual les permite tener un liderazgo en la planificación muy importante. Si bien se ha iniciado el proceso para asumir esta competencia de gestión de la cooperación internacional, hay que decir que esta aplicación se ha hecho un año después de la emisión de la resolución de descentralización de la competencia. Es decir, tenemos una especie de línea de base después de un año de la descentralización de la competencia, y vemos que todavía es necesario fortalecer mucho las capacidades, que además es muy necesario contar con experiencias como la que la prefecta hacía referencia, que hay en Esmeralda, donde los diferentes niveles de gobiernos autónomos centralizados se articulan, se coordinan. La medición, este proceso de medición resaltó en la mayor parte de los territorios que cuando existen mecanismos donde los diferentes niveles de gobierno autónomo descentralizado en un territorio se coordinan, se articulan entre sí, cuentan con prioridades comunes, los niveles de eficacia de la cooperación son más altos que cuando cada nivel de gobierno está disparando por su cuenta a la cooperación internacional, porque por un lado vemos la situación de capacidades reales que tienen esos niveles de gobierno después para poder gestionarlo, pero por otro lado en un escenario donde hay relativamente pocos recursos de cooperación, esta competencia entre instituciones que además están buscando recursos para lo mismo, que es para el desarrollo del territorio, lo que hace es disminuir los recursos, disminuir la eficacia con la que se implementan en vez de fortalecer.
Se vio también, o sea, otra conclusión importante, es que el manejo de información y el manejo en general de la cooperación internacional por parte de los GATT debe adquirir un carácter más integral, o sea, no debe solamente limitarse a los proyectos que ellos directamente implementan, sino a la gestión de la cooperación de su territorio, o sea, del territorio que ellos tienen por ley, como legitimidad, gobernar y gestionar el desarrollo de ese territorio. Y aquí es muy importante dar un salto también en la forma, en la visión que se tiene de la cooperación solo como fuente de recursos, y también ver la cooperación como un aliado desde el punto de vista técnico, también ver la capacidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados y los territorios de forma más general, también incluso de ofrecer cooperación. O sea, si bien hay, en el proceso de mediación se vio que todavía a nivel territorial se está muy lejos de ver todas las posibilidades que tienen los territorios también para ofrecer cooperación dentro del país o fuera del país. O sea, experiencias que tienen, capacidades que tienen, prácticas de excelencia que tienen dentro de su territorio y que pueden también ellos ofrecer a la cooperación internacional. Y también pasar de ver gestión de la cooperación e intentar tener una gestión que también permita la internacionalización del territorio de una manera más amplia, más integral, y que les permita también hacer sinergia la gestión de la cooperación con el posicionamiento del territorio, por ejemplo, en temas económicos, en temas de promoción de inversiones, de promoción turística, etc. O sea, ahí se vio que verdaderamente cuando existen estos mecanismos un poco más integrales a la hora de gestionar la cooperación, había mejores resultados en cuanto a eficacia. Entonces, eso es de manera general lo que les quería comentar. Agradecerle nuevamente, ya Diego como representante del Perú lo ha hecho, pero yo quisiera subrayar el agradecimiento a todos los actores que han participado en este proceso. En primer lugar, a los propios gobiernos autónomos descentralizados que han acogido, o sea, de una manera muy amplia la aplicación de la herramienta, y que yo creo que además pueden utilizarla, o sea, no solo para medir la eficacia en el territorio, sino que pueden autoaplicarla y pueden utilizarla como medida de mejoramiento interno institucional y de corrección, de ver dónde tienen nudos que les permitan fortalecer su gestión, no solo para la cooperación internacional, que es una pequeñísima parte, sino para la gestión del desarrollo territorial. Agradecer también a AME, a COGOPE, a CONAGOPARI, que fueron actores fundamentales en esto, y bueno, por supuesto a la CEDESI, que es quien ha liderado todo este proceso en el que nosotros hemos prestado acompañamiento y asistencia técnica. Muchas gracias.